Tardes, un nuevo vivo, nada en tu vida pasa por casualidad. Este ciclo de vivos que venimos haciendo desde hace más de un año con mi compañera uruguaya Daniela Banega, consultora certificada. Mi nombre es María Laura Gallego y vamos hoy a tener una invitada impresionante, una consultora que conocí muy profundamente hace poco y que es un honor que esté en este espacio invitada por Dani y por mí. Así que bueno, le voy a dar entrada primero a ver. Ahí entra Dani. También a Claudia Lucián. Buenas tardes, ¿cómo están? Uy, ahí Buenas se me desacomodó tardes. todo. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien. Bueno, acá. Acá Hola, comenzando el lunes. Claudia. Chica. Hola Claudia, bienvenida a nuestro encuentro. Gracias, Dani, gracias, Lau, muchas gracias. ¿Me Ay, escuchan? Sí, perfecto, Clau. perfecto. Tengo Hermoso. una emoción enorme porque pude abrir el vivo, porque se me venía trabando, cosas que nos van pasando a nosotras las consultoras y también a los consultantes. Y hoy es un honor recibir a Clau, que he compartido mucho. Y Ujú. la verdad es que te agradezco, Clau, porque ayer me diste una manito para que hoy pueda abrir este vivo, así que... Y a Dani me Hermosa. la da todo, hace un año que me lo das también, que me da. Pero bueno, cuando algo se nos traba, ahí está, en saber pensarlo, mirarlo para adentro y en la 3D buscar la compañía y la ayuda de las personas que sentimos en sintonía. Así que Claudia Lucián, consultora certificada de Humano Puente, un honor y te recibimos con el alma muy abierta, Claudia. Así que bueno, bienvenida. Muchas gracias, gracias, Dani, que te conozco. Para mí es un honor también estar acá. Gracias. Qué lindo recibir a estas consultoras, ¿no? Que están ahí del otro lado compartiendo conciencia igual que nosotros. Y eso es muy bello para atraer a todos acá en este espacio. Y Clau, contanos un poquito de dónde sos, cómo llegaste. Yo nací acá en Chascomús y ahora estoy viviendo otra vez acá después de dar algunas vueltas y me vine otra vez a mi ciudad natal donde está mi mamá y alguna familia que, como toda la familia, va rotando. ¿Viste? Nos vamos cambiando de lugar. Así que de acá. Y, y otra vez, después de estar un tiempo viviendo en el sur, me vine con mis hijos chiquitos acá y justo me entró un mensaje, disculpen. Me distraje, ¿viste? Parezco los Que gatos con la... no podía ser del, algo tenía que pasar. Sí, sí, sí. Así que bueno, eso. Bueno, claro. Yo sé que sos consultora del PAC de Economía y bueno, hemos compartido muchas actividades juntas, el Círculo de Mujeres, Sí. pero bueno, más allá de eso, lo que vos quieras compartir de cuándo viste o te enteraste de la existencia de la bioexistencia consciente. ¿Eras una buscadora, estabas buscándolo o de casualidad? Viste que todos vamos llegando por distintos medios y me Sí. encanta que compartamos esto, que Sí, le puedas... justamente es eso. Creo que lo que más compartimos todos es el ser buscadores y encontradores, ¿no? Como dicen algunos. Sí. Y también como pasó con muchos amigos, colegas de Humano Puente, la pandemia fue un antes y un después o una bisagra. Ujú. Yo me encontré con el cierre acá en casa, no tenía que ir a trabajar, unos días preciosos y yo preguntándome, Me entró un mensaje también, perdón. claro, y yo Bueno, preguntándome cosas, preguntándome, esto es, no, no me siento bien, no estoy contenta. Y estaba afuera y era un día precioso y me llegó de repente un vivo no, un vivo vivo, un vivo en el momento de Pablo. Ah, mm, wow. Sí, en la radio era, ahí está. Y cuando lo escuché, fue como, es acá, dije, es acá.
Y en el momento ese mismo nombró a una consultora que había tenido una consultante que quería ser mamá y que lo había logrado. Y cuando la nombró ahí mismo en Face, porque no estaba tan activo ni WhatsApp, ni Instagram, ni nada, la busqué y concerté una consulta ahí mismo. ¡Wow! Qué, ¡Qué certeza! Sí, qué sí, ser- sí, sí, una certeza. Y te digo qué es lo que me resonó. Lo que me resonó muy fuerte cuando él habló de reprogramación de útero. Yo, sin saber nada directamente, sí buscador, había estado haciendo terapias tradicionales, Reiki, terapia con caballos, Qué eh, bueno, qué sí, bueno. Qué lindo. pero lo de la reprogramación de útero, digo, es por acá. Efectivamente, varios años después, y siendo ya consultora certificada y todo, en mi proceso de consulta encuentro ahí unas cosas muy, muy desopilantes. Así que mirá cómo era la intuición en ese momento, ¿no? Sí. Cómo me condujo. Ujú. Era Sí, por ahí. totalmente. Me imagino que la incomodidad por la cual estabas pasando también era profunda, ¿no? Porque eso también trae información. Y después fuiste como atando esos hilitos, ¿no? Tal cual, tal cual. Y es eso lo que decís vos, Dani. La incomodidad, en apariencia todo bien, eh, y yo me acababa de hacer mi casa, no tenía buen vínculo con mi familia, sí, con mis hijos, pero había algo que no, que me estaba doliendo mucho. No sabía qué era, con mi mente ya hasta ahí había llegado, Claro. ¿viste? Y después de un par de, a ver, si en 2022 ya había hecho las dos aperturas. Ujú. Ujú. Y el 11 del 11 de 2022, Qué hola fe. Clau. Hola Claudia, sí. También pasó a ver, Alicia me parece que. Adriana, Adriana pasó. Ah, yo Claudia. hola Claudia. Con ella compartimos el cuarto, las dos María Claudia en Oh, Costa wow. Esmeralda. Ay, Así qué que dobles. sí, 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 redoble, redoble. Y después, bueno, el 11, 11, 20, 22 estuve con la presentación del PAC, ¿no? Mm. Había leído el libro también y todo. Me acuerdo que me había ido de vacaciones a la casa de mi hija en Esquel y me lo hice mandar ahí al libro La economía del creador, Wow. Qué porque bueno, la quería tener a toda Bien, costa enseguida. claro. qué bueno, Eh, qué bueno, y sí. bueno, estoy como consultante primero, la verdad que no dejaría mi consulta por nada, y como consultora desde ese momento, desde 2022, y afinando todo el tiempo, Qué donde bueno. estamos nosotras, ¿no? Claro. Qué lindo, qué bueno lo que estás contando, Clau. Y por ahí para la gente que por ahí, a veces yo digo, vamos más despacio, para la gente que por ahí escucha, entra. Generalmente hay muchos consultores, muchos colegas que conocemos, Mm, pero bueno, estos vivos los suele ver después mucha gente que no tiene tanto conocimiento de la bioexistencia. Entonces, en el 2022, Humano Puente lidera con algo totalmente disruptivo y distinto, que es que la ujú. economía se puede decodificar. Y se forma un espacio de un PAC para consultores de empresas, en empresas y economía. ¿Esto qué significa? Que una persona por ahí tiene una incomodidad económica y puede pensar, ay, a mí no me duele nada, no tengo las vértebras, no tengo una enfermedad, no tengo una histaminosis, no tengo algo estomacal, y sin embargo, estoy muy incómodo con mi economía Sí, porque o tengo lo que necesito, pero no me da plenitud mi trabajo, o no me alcanza para llegar a fin de mes, o me gustaría estar haciendo otra cosa, o algo me hace ruido, no estoy cómoda. Entonces ahí se abre con este libro que se llama La economía del creador, que lo escribe Pablo Almazán en esa época, ujú, y un seminario muy importante que hubo, sí, que tiene mucho que ver en la economía, lo que vos trajiste del nacimiento, del tal cual. útero, tan relacionado que cómo nacemos, cómo después todos nuestros proyectos y emprendimientos van naciendo. Entonces hay una relación que
por más que parezca desde el punto de vista de la 3D muy loco, pero en realidad los que lo hemos experimentado, pasado por el cuerpo y vivido tan intensamente, entendemos que para que algún proyecto nazca, hay que ir a ver esas historias de cuando estábamos en la panza de nuestras mamás, ir viendo qué fue pasando en ese momento, esas historias, y esas historias que también nos pasaron, y cómo van influyendo en nuestros negocios y todas las historias anteriores, posteriores, todo lo que le fue pasando a mamá, y todos los no nacidos y todas las cuestiones que hay dando vueltas y que van afectando y nos van llevando a pensar en que por ahí algo está trabado en nuestra economía y puede estar relacionado con eso. Más allá Sí, de que muchas otras cosas que hay en el inconsciente, Claro. sí, sí, creencias, sí. Eso limitantes. sería en nuestra biografía, digamos. Ahí va, ahí va. Pero sabemos que también hay todo un consejo atrás nuestro de sabios opinando permanentemente Qué bueno. sobre cada acto que queremos hacer, busca eh, el código, busca la carpeta referida a eso y opina como nosotros, si no estamos en conciencia, escuchamos y obedecemos. Es Totalmente. así. Ujú. Con Primero una que nada lealtad. acá, sí, agradecer a Célica, gracias Célica por escucharnos y por estar acá también con nosotros. Gracias. Célica también es consultora. Y bueno, y cómo esto nos opera todo el tiempo, porque Todo muchas el veces tiempo. estamos haciendo muchas cosas afuera, externas a nosotros, ¿no? Y empezamos a ver como el país, como los vecinos, como no sé, el trabajo y demás, y me empiezo a mover en ese bucle, ¿no? Entonces, cuando yo comprendo que mi economía no tiene que ver con nada de lo externo, sino con las memorias que traigo de mi clan familiar, ahí se empiezan a romper varias cositas, ¿no? Mis creencias, mi juicio y demás, y mi economía entra a fluir. Pero para eso tengo que trabajar en mí primero que nada, ¿no? Porque si Sí, sigo haciendo hacia afuera, sin comprender la lógica por la cual mi economía no está funcionando, que todos los tenemos en mayor o menor medida, porque muchas veces podemos tener una economía muy abundante, pero sin embargo no sentirnos bien igual. tal cual. Entonces, tiene que haber un trabajo interno primero para que esa abundancia se pueda sostener en el tiempo, ¿no? Sí. Y esto de ir hacia adentro me pareció súper, súper importante que dijiste, Dani. Con el aparente afuera informándonos de cosas, que fue lo que más me atrajo y me hizo continuar todo el camino de existencia consciente. Esto de poder llevar la responsabilidad a mí en todo, que lo de afuera solo me está informando de algunos códigos que se activaron y que está en mí también poder trabajar en eso y cambiar y desde qué otra realidad poder empezar a crear, ¿no? Esa fue lo que más me sentí, digo, pero qué maravilla ser yo la que puedo, ¿no? No esperar nada de afuera. Qué hermoso lo que decís, Clau. Cómo resuena. Mm, Porque aparte es la diferencia que nos vamos al pasto muy seguido. Esto que quiere decir, decimos muchos los consultores, que estás con un proceso de conciencia avanzado, todo el día trabajando sobre esto, tomando clases, un montón de cosas, y de repente un día vos salís y ves un flash de algo y te volvés a hacer chiquitita. Como decís, ¿qué me está pasando esto? Y yo no tengo, y te olvidás, porque para eso está la mente, tenemos dos hemisferios, bueno, el que maneja todo, que es el inconsciente, pero también tenemos la mente que nos dice, no, no, como dijimos recién, vamos por donde siempre fuimos, no cambiemos sí, nada, vamos por donde sí, dio resultado vida. Entonces, ves una escena determinada, algo que estás proyectando, que crees que es tu destino, ya lo decía Jung, algo que está ahí adelante y decís, no, me hago chiquitito, no me está pasando esto otra vez, y me empiezo a poner mal por algo que después, cuando voy hacia adentro, me toco así el alma, digamos, y digo, no, si yo tengo
me lo está mostrando para que yo lo pueda transmutar, para que yo lo pueda cambiar. Yo tengo el poder sobre eso. Y ahí volvés otra vez a, ay, qué bueno que esto sea algo que me muestran nada más mis espejos, todos los actores de reparto que tengo acá, para mostrarme que yo puedo. Sí, y no caer en sentirte una víctima, Claro, ¿no? Porque eso a mí me volvía loca en un punto. sí, Decir, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y bueno, esto ir para adentro y realmente, aunque lo escuchamos mucho nosotras, sí. ¿para qué? ¿Para qué está esto en mi vida? Y te cambia, esa palabra te cambia, pero 180 grados la perspectiva de pasás de víctima a creador. total, Y eso no tiene vuelta atrás, total, salvo que dejes de practicar, ¿no? En exacto. el sentido de que, porque es fácil volver a los Muy hábitos fácil, anteriores. muy fácil. O Sí. sea, eso es lo que yo he llegado, justo estos días estuve pensando mucho en eso, ¿no? Que vos decís, tanto trabajo interno y a veces una cosita me vuelve a aquella vieja Laura y vos decís, Ujú. no, 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 yo sé que no soy la vieja Laura, sé que No, todas ya las capas, nunca, nunca nunca, más. nunca me las saqué todas, pero el inconsciente entra en bucle, Sí, entra en bucle. Es decir, che, si por acá, con este victimismo, con esta desvalorización o con esta situación, eh, creci- tu abuela, tu mamá y vos de chica, cuando eras una nena chiquita, te quedaste congelada y sobreviviste, y ellas ujú, también sobrevivieron, ¿por qué lo vas a cambiar? Dice el claro. inconsciente. Sigamos por acá porque acá lo que importa es la evolución y que tengas vida. Por eso mismo, Pero porque es biológico, es biológico. porque es Tenemos un cuerpo biológico. físico. Venimos a hacer una experiencia Ujú. espiritual dentro de un cuerpo físico que es como el auto en el cual nos Es movemos, nuestro vehículo, nuestro exactamente. vehículo. Sí, sí, Entonces, sí. y el auto se para, se corre, le pasan cosas, y ahí es, por eso te digo que es fácil, como vos decís, volver. Sí, Entonces hay que trabajarse mucho, pero acá es capaz para las personas que recién están empezando, es decir, que el primer paso es el fundamental. Sí. sí. Sí, porque en realidad es un pasito a pasito y el primero es decir, quiero salir de acá. Claro. Solo con decir quiero salir de acá empezaste el primer paso. Mm, Ujú. totalmente, totalmente. Acá es como me viene a la mente, ¿no? Esto que ustedes hablaron del auto y demás. Es cuando nosotros vamos en un viaje sabiendo el caminito, ¿no? Y tenemos el GPS que nos dice, nos desviamos un poquito y reprograma y nos da otra ruta. Bueno, esto es Mm. lo mismo. Nosotros vamos por un caminito y cuando venís a la consulta vamos reprogramando eso que te lleva por ese lugar, pero vamos a ir que vayas por otro, uno más lindo, más amable contigo, más empoderado, Hermoso. Un ¿no? recalculando bioexistente. Me Qué Total. lindo, encantó. qué lindo ejemplo, Dani. Me Sí, encantó, me sí, encantó. sí. Muy bueno. Y muy bueno, porque aparte ese recalculando ya te saca del lugar de víctima, te saca del lugar de desvalorización, te saca del lugar de hacerte chiquitita y te Ujú. pone en el lugar de esta adulta que sos, que hoy ya diste tu primer paso, porque fue el primer paso que dimos nosotras, tres, es decir, pido una consulta y no me banco esta incomodidad, 2 años más, 3 años más, 4 años más, no me lo banco más. Claro. Es esto, ¿no? Voy a, Es esto. Es claro, esto. Esta incomodidad. Así es la vida y uno sabe que no. Sabe que estás para mucho más, ¿no? Y es una Exacto, decisión ahí en el momento. O seguís totalmente. escuchando a, a tu caja, digamos, a toda la gente que te ha rodeado hasta ahí, que no tenés más remedio que seguir viviendo y pensando de esa manera, o te das cuenta que no estás dentro de esa caja. Y entonces salís a buscar tu propia, ¿no? claro, claro, Ujú. qué bueno lo que decís, ¿no? Que aparte, muchas veces, el otro día escuchaba un podcast o algo así, que la ciencia avanzó mucho en los últimos 300 años, más o menos, ¿no? Este, pero ya había filosofías y había teorías hace muchos años, muy antiguas, los griegos, mucho antes, Los el chinos taoísmo, mismos, los sí. chinos, te iba a Ujú. decir, donde ya hablaban de que con el espíritu se podría trabajar sobre el bienestar de las personas. Sí, sí. O sea, pero en estos últimos tiempos, con tanto avance de la ciencia, es como que se lo dejamos todo
la responsabilidad en la ciencia. Y cuando la ciencia te da muchas y casi un montón de respuestas que son buenísimas y todas a disposición, y todas las usamos. Pero a veces cuando la ciencia, ¿qué ocurrió? Ya no nos da una respuesta, te dijo, esto es crónico. O la economía, no tengo nada que ver porque no se cura con un ansiolítico, te pueden dar para que te calmes un poco. Entonces, ahí está el cuadrado. El Tal cuadrado. cual, tal cual. Que esto lo vimos mucho en el vivo que hicimos nosotros con Dani y con Pablo Almazán. Capaz que hay un cuadrado en el cual la ciencia te puede dar un montón de respuestas, pero capaz que la que vos necesitas para salir de eso crónico o para salir de esa cuestión emocional, vincular, económica, o que tiene que ver con otras cosas que no por ahí exceden el cuerpo, o tenés que vivir con esta pastilla de por vida, con esta enfermedad crónica de por vida, cuidándote de por vida. Entonces vos ahí decís, por ahí saliendo, o por ahí si soy mamá, puedo trabajar yo y mi hijo que tiene un TEA o un TDAH Sí, o puede me preocupa mejorar, por algo. o me Exacto. preocupa por algo. Y bueno, Dani atiende un montón de papás preocupados por sus hijos, y no por estos síntomas en especial, sino por preocupación nada más. Sí, Diferentes, sí, sí. sí, sí. Mira vos, Dani, sí, sí. Sí, Sí, porque a veces uno se va a estas enfermedades de mala fama, incluso que son para siempre, pero hay muchas preocupaciones. Demasiadas, sí, 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 totalmente. sí. Y Y qué eso es muy ejemplo? lindo, sí, es ¿Eh? muy lindo cuando vos ves a esas mamás y llegan desesperadas, ¿no? Porque no duermen, no descansan, faltan a trabajar, se sienten con mucha ansiedad y es todo lo que el hijo le está mostrando a esa mamá, ¿no? Todo lo que no se guarda, todo lo que no expresa, todo lo que no está viviendo y todo lo que baja está por debajo de la alfombra, claramente, ¿no? Porque estamos en el automatismo, porque desde todo tiene que ser ya, y vos te detenés 2 minutos y decir, che, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Por qué mi hijo se comporta de esta manera? Y muchas veces tengo mamás que han hecho un montón de situaciones, como decir, mandan al psiquiatra, al psicólogo y no encuentran solución, por eso llegan, ¿no? Porque a veces tienden a buscar otras cosas que está perfecto, pero si eso no funciona, tienen que hacer un movimiento diferente. Entonces dicen, wow, nunca lo había visto de esta manera y cómo mi hijo se sana a partir que yo me pongo en primer lugar. Y ahí, las creencias Es, explotan, porque dice, claro, yo es claramente en que, este caminito no iba a solucionar nada, es porque le que estaba dando el poder al otro. es tan perfecto el síntoma que en realidad te lo están mostrando como si fueran actores de tu película, ¿no es Total. cierto? Una vez que vos ves, ya dejan de actuar para vos. total. Pasa a ser otra película y la vas creando desde otro lugar, Sí, ¿no? totalmente. Exactamente, Y, exactamente. y se me hace eso que uno ve en el ciclo de consultas, uno va viendo como los actores distintos que había al principio, cómo van cambiando y cómo muchas veces vas viendo que una persona era de una determinada manera y vos te pusiste en otro lugar y es la misma persona que me está hablando. Tal cual, Puede ser, tal o cual. otros desaparecen, o otros se van, o otros... Hay un montón de cosas que van pasando para que vos estés en un lugar distinto. Y esto lo quiero vincular con el nombre de nuestro vivo. Ujú. Nada en tu vida es por casualidad, Muy ¿no? bueno. Es un Sí. trabajo de conciencia, es un trabajo diferente, que no hay tiempos, no hay objetivos que cumplir, es una cuestión más interna que vos a veces por más que digas, quiero ponerme reuniones, sesiones más seguidas, No no se pasa puede. por ese lado. No, Es el tal cual. proceso que cada una tiene que hacer desde un acompañamiento, desde del autocuidado como primer lema, y empoderarse e ir viendo, nos convertimos como consultantes y como consultores, ya sea que estamos atendiendo a alguien o ya sea que estamos en una consulta, somos buscadores de historias que en esta vida contemporánea que estamos viviendo se han repetido o se han reparado. Ujú. Claro. Entonces, y eso no es casualidad, eso lo encontramos más atrás. Ujú. Sí, Eh, Totalmente. sí. Es como en esto de que hablamos de estas mamás preocupadas, ¿no? Cómo encuentran la lógica detrás de esa edad, porque una de las primeras cosas que preguntamos es
bueno, ¿cuántos años tiene tu nene? ¿Qué estabas haciendo vos a esa edad? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué estabas atravesando? ¿Cómo eran tus emociones? Y justamente me viene como un caso muy particular en donde la nena se autolesiona y demás, y esta nena le está mostrando a su mamá dos hechos muy importantes a la misma edad de esta hija, ¿no? Que ella dejó duelos pendientes sin poder resolver por la continuidad de la vida, por el trabajo, por la familia, por un montón de cosas, pero queda esos duelos ahí muy sin resolver. Y esa hija con la edad que tiene hoy, le mostró todos esos dos hechos en donde la mamá dijo, wow, cuánto de mí no me estaba conociendo y cuánto de mí estaba sosteniendo a los demás sin siquiera darme cuenta, ¿no? Y me decía, esta mamá dice, wow, dice, Dani, hoy puedo sostener eh, un límite que me había puesto cuando antes los rompía a cada rato, porque necesitaba quedar bien con un otro, necesitaba salvar a los demás, no podía salir del lado de buena, porque eso también lo tenemos muy incorporado en nuestra mente. Dice, yo puedo hacerlo, y lo puedo sostener en el tiempo. Y se asombraba tanto esta mamá diciendo, Dani, hace como 2 meses que dije esto y quedó así, y lo puedo sostener. Y aunque parezca muy sencillo para mucha gente, pero para esa mamá es muy importante el cambio. Una mamá en donde trabaja por la preocupación de su hija, en donde en su trabajo, hacía un tiempo, hacía como 2 años no le aumentaban de sueldo, lo aumentaron este año, en donde la economía también tuvo que ver, y esa mamá dice, wow, Dani, este año que estuve más ausente que presente por el tema de su hija, me aumentaron de sueldo. Esto es increíble, y estaba re asombrada esta mamá. Por eso no es solamente que sane al hijo o tus síntomas, sino toda la transformación que ocurre durante el proceso de consulta. ¿Qué es este Eso lo camino ves. de revalorización? Claro, Porque cada síntoma aparece porque en algún lugar dejaste de liderarte. En algún lugar perdiste ser el alfa de tu vida. Y justamente todo el proceso que hacemos de consulta es una vuelta a uno mismo en esto de revalorizarte. Como esto que decías de esta mamá, que revalorizándose y aún sintiendo que no había estado presente como en su viejo hábito en el trabajo, la habían reconocido, se había reconocido, ¿no? Es esa la Ay, clave. qué hermoso. Y no desde el lugar de la sumisión, no desde el lugar del sacrificio, sino del lugar de hacer lo mismo que iba haciendo antes, pero ya con un límite, ya con un momento. No me dejo avasallar. Claro. Estoy plantada en mi lugar y vos decís, bueno, me echan. Podría decir una persona que te viene viste, te viene la cambio de actitud, no doy todo, me preservo, ¿qué va a hacer? ¿Me van a echar? No, te aumentan el no, sueldo. claro, Estas claro. cosas en bioexistencia consciente, porque aparte a veces está muy bueno, trabajamos un síntoma físico, un síntoma vincular, lo que sea, y de repente la economía mejora. Sí, O otras veces trabajamos la economía y se sanan las lumbares, o sea, que todo está relacionado porque somos un cuerpo físico, pero también somos un cuerpo espiritual. Todo dentro de este ser que encarnamos y que estamos acá haciendo esta experiencia. Con esas historias pasadas, ¿no? Que vamos a buscar porque son las que nos operan. No podemos pensar y por ahí esto es lo que nosotros hacemos estos vivos hace un año ya, para transmitir que si bien a veces uno le dice, ¿para qué vamos a volver al pasado? Si ya pasó, de acá para adelante. No miremos, ¿por qué? Porque lo que opera realmente es el inconsciente. Y el inconsciente es muy particular, tiene características muy particulares, que es que es atemporal, es un claro, eterno presente, o sea que tal si cual. pasó hace 20 años o pasó hace 100 años, eso está en estas historias y aparte es inocente. Entonces, con un trabajo en consulta podemos reprogramarlo por esta inocencia. Entonces, por eso es que hay que buscar estas historias del pasado para que nos opere de manera distinta y crear nuestra realidad de manera distinta. Y así el espíritu se plasma en la materia y de esta manera,
A mí me ha pasado con una consultante que vino a consulta porque tenía una piedra en la vesícula y realmente esa piedra, esa parte, eso físico que estaba en su biología, con encontrar historias pasadas, no muy pasadas por ahí, pero de repente acá cerquita, en su vida contemporánea, esas iras guardadas, esas broncas guardadas, la piedra no estuvo más y ella que tenía pánico a operarse, evitó, sin embargo tenía toda disposición, pero evitó la operación y el fue buscando, no está, no está. Entonces, Hermoso. es hermoso ver que el espíritu se plasma en la materia. Y cuando el espíritu cambia, la materia cambia. Tal cual. Ya no es necesario que te la muestre por ahí. Eso es lo que es como la nueva versión del ser humano, ¿no? Poder integrar que la emoción o el espíritu, como vos decís también, es el que crea la realidad, el que plasma, porque otra de las cualidades del inconsciente es que real o simbólico es igual. Total. Sumadas a las otras dos, lo único que hace este inconsciente biológico es preservarte de la muerte. Y cualquier hecho parecido a quedarse quieto, incluso, para el inconsciente, como es simbólico también, es parecido a la muerte. O sea que Claro. es mucho más sutil de lo que uno piensa. Es desde lo extremadamente binario, de ceros y unos, muerte o vida, hasta lo sutil y simbólico. Y eso es Totalmente. lo que, es lo que nosotros buscamos en consulta y es lo que maravillosamente en las últimas estadísticas de Humano Puente se ha visto que la mayoría de los síntomas que están ahora apareciendo no son físicos. Es como la mayoría, bueno, hay como un 80% de consultas de economía que estratégicamente a mí me parece bárbaro, justo ayer te lo comentaba, Lau, porque realmente si uno entra por economía, entras a sanar todo tu universo, porque todo te va a llevar a ese acto básico del ser abundante. Como eras abundante en el útero de mamá, donde no tenías nada, donde era tu territorio, tu casa, ese es inherente a nosotros. Y todos los otros síntomas que vayan apareciendo en la ficha de consulta inicial te van a ir orientando de cuáles son las historias que viene a contar. Y a mí me parece un desafío maravilloso poder ir desarmando cada una de esas historias, ¿no? Total, A total. pesar de que, como vos decías, Lau, también, a veces lo que se ve plasmado, y no tal vez inmediatamente, es la realidad que está con vos. Cambian los vínculos, cambian tus círculos, todo, empezás a tener mejor calidad de vida, aunque el síntoma en principio no desaparezca. Ujú, ujú. Totalmente. Y sí, es, por eso nosotros anotamos cuando viene un consultante por ahí por economía o por otros síntomas, también anotamos los consultores certificados los otros síntomas físicos que trae, porque nos da Exacto. información, Ujú. nos da mucha información, pero trabajamos por ahí la economía y de repente ese tema físico que tan... Pero bueno, estaba como una molestia en la cual ya me acostumbré. Me acostumbré Sí. y me quedé con ese dolor en el cuerpo, con esa diabetes, con todo, con cualquier cosa que pueda hacer. Y de repente empieza a mejorar, necesitas menos medicación, el médico te dice, pero che, te dieron bien los valores, pero ¿qué pasó? Y lo ves en tu universo extendido. Total. Yo trabajando síntomas míos, he visto cómo síntomas de mi hermana, que es discapacitada, ha mejorado en su cuerpo físico. Claro, Y, claro. me dicen, los médicos me dicen, no, pero ya ahora no necesita tanta medicación porque y trabajo yo. Sí, 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 te Es lo creo. así, es que es así. Y bueno, bueno, no es casualidad, es un No, trabajo. es un trabajo. Y además, esto es súper importante también que sepan, es que requieren de 2 horas al mes para hacer el cambio, ¿no? También es algo súper valioso e importante que se sepa. Ese otro que nos va a ver después, es que necesita saber si tiene 2 horas al mes para invertir en él o en ella, ¿no? Si tenés 2 horas vos
para conocerte, porque nosotros tenemos un montón de heridas que no se ven a simple vista, ¿no? Pero me muestra de repente un vínculo que no me comunico del todo bien, me lo muestra mi cuerpo, porque el cuerpo tiene la manera de expresarse de alguna forma, me lo muestra mi trabajo, me lo muestra el gobierno, y siempre me lo va a mostrar de alguna forma. Entonces, acá la idea es, ponete 2 segundos con vos, cerrar los ojos 2 segundos, y fíjate si esta misma situación que estás pasando hoy ya no estaba en ese pasado. Anda ahí, fíjate. Y las tres te podemos decir que lo mismo que estás haciendo hoy, estás repitiendo, es una escena del pasado que estuvo. Y mientras no la sanes y no la veas de frente, se va a volver a repetir. Porque se repite porque es una oportunidad para justamente transformarla. Si no, no se repite cíclicamente. Exactamente. Y me parece buenísimo esto que decíamos, ¿no? Que no es una cuestión de magia, no es una cuestión de esotérica, es una cuestión de lógica, tan lógica que sigue los principios absolutos de la naturaleza. En la naturaleza, en la evolución de la especie humana, de todas las especies que están en la naturaleza, todos los árboles buscan, todos los animales buscan la abundancia. Con eso nacemos, con eso nacen. Y nadie le va a dar esto me encanta, que lo dice Pablo Almazán muchas veces, ningún árbol va a decir, no, te doy la luz, andá vos, el agua, quédate vos, yo me quedo acá, crecé vos y yo me quedo acá chiquitito. No, sí, no existe en la naturaleza. No existe en la naturaleza. No. Nosotros nos basamos en la existencia conciencia, se basa en los principios de la naturaleza y de la evolución. Sí, es el último juez como para comprender cualquier síntoma que te aparezca. Exacto. Sí. Lo que vemos en los animales nomás, muy acá, los perros y los gatos, ¿no? Sí. Los vemos acá, el territorio lo marcan ellos, y no importa si es la mamá, si es el hijo, o es el padre, o sea, acá es... Primero yo. Es mío, claro. No importa quién sos vos, pero acá nosotros tenemos tanto juicio, tantas creencias, que creemos y naturalizamos muchas cosas que nos van sucediendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Porque de repente venimos de mamás que estuvieron toda la vida en casa, aguantando, sufriendo, y después sacamos un cartel enorme así diciendo no, porque el matrimonio de antes eran 50 años y hoy tenemos vínculos de 3 años. Sí, pero fíjate cómo estuvo esos 50 años sostenido. Fíjate cómo estuvo mamá, cómo estuvo papá. Realmente vos venís de esos lugares en donde no sanás y hoy te vinculás de este vacío emocional, por decirlo así, ¿no? Porque estamos todo el tiempo mirando qué hace el otro. A ver cómo se comporta, a ver si viene a sanar algo de mí, a ver si esos silencios que me cuentan, y estamos con esa mirada siempre enjuiciando, ¿no? Pero permitirnos mirarnos a nosotros y decir, che, ¿qué es lo que me pasa a mí cuando el otro se comporta de alguna manera? ¿Por qué tengo tantas expectativas para el otro? Y ahí es donde el cambio se produce. Volver a nosotros. Sí, yo no sé si tengo alguna distorsión, díganme ustedes, ¿no? Pero lo relaciono un montón con el cambio de la longevidad, del periodo de los años en los que vivimos, la cantidad de años en los que vivimos. Como que tal vez el cambio era mucho más lento, era igual a lo que habían hecho mi abuela, mi bisabuela, ¿no? Con respecto a las relaciones, por ejemplo, de permanecer en un vínculo que no te cierra. Y bueno, esto es así, pero ahora hay tanta vida por delante una vez que termina uno de hacer lo básico biológico, por eso díganme si estoy distorsionada, que es llegar a una edad reproductiva, encontrar una pareja y tener hijos, ¿no? Y tal vez podemos estirarnos a tener nietos, pero queda tanta vida por delante que te empezás a hacer estos cuestionamientos. Creo que es la belleza del momento en el que estamos viviendo, ¿no? No hay duda que nos va a tocar vivir más años, ya toca vivir más años. Sí. Después la ciencia está avanzando muchísimo con esto, pero más allá de eso, el tema es cómo vamos a vivir esos más años. Esa es la pregunta, claro. Esa es la pregunta. Sí. Esa es la pregunta. Entonces, por ahí de repente nuestras abuelas,
cumplían su ciclo reproductivo, criaban a sus hijos, a veces cuidaban a algún nieto si podían, los primeros años, listo, se les terminó la vida. Y después pasaban ya, listo, empezaban como una bajada y ya, listo. El universo Esperando, disponía. claro, el Sí, universo disponía, exactamente. Pero nosotras, por ahí, ahora tenemos esa posibilidad de decir, ya tuvimos hijos, ya hicimos un montón de cosas, y ahora quiero disfrutar, quiero pasarlo bien, y quiero hacer nuevas cosas, quiero hacer nuevas cosas que me den como Mikigai, que quiere decir esto que dicen los japoneses, que me me dé encanta. plenitud, que haga bien a los demás, que pueda vivir de esto en salud y Tal en cual. prosperidad, en abundancia. Y también quiero disfrutar. ¿Por qué? Porque evidentemente con las nuevas hábitos alimenticios, con las nuevas actividades físicas, con los avances de la ciencia, que son Claro, maravillosos, esto nos da una expectativa de vida mayor que nosotros a esta altura, ya, y por ahí tampoco tenemos tantos nietos, porque la tasa de no, natalidad bajó. Entonces, claro, claro, nos podemos ocupar de nosotras, de hacer lo que querramos, o de si sos hombre lo mismo, lo de mismo. Ujú. vivir estos años que no van a ser tan cortos como antes y todo sale bien, entonces vivirlos con una mayor plenitud. Entonces, no te podés, o sea, la invitación es a que nadie se conforme y que sepan que hay otras alternativas, que conozcan, porque hay veces que yo voy por la calle, me dicen, ¿y vos qué estás haciendo? ¿Algo raro, algo distinto? De existencia consciente. ¿Qué es? No, no conozco Humano Puente, ¿me contás? Y hay gente que no lo conoce. Sí, sí, sí. Aunque siento que hay se ha dispersado Sí, enormemente, enormemente en el se ha último año. reproducido enormemente, siento y también siento que es un sesgo mío, ¿eh? Por ahí, Lau, a vos también te pasa. Total. ¿Qué es la bioexistencia consciente? Y qué difícil desde Qué una difícil. profesión que uno tenía explicar que ahora sos consultora de bioexistencia consciente por elección, por tomas de conciencia y por justamente por esta hiperlongevidad. Porque yo me puedo dar el lujo de haber tenido una profesión toda mi vida, entre muchas comillas, y ahora estar mucho más acorde a lo que realmente necesito en esta etapa y que me Claro, había quedado pendiente seguramente. claro. Totalmente. Mm, Vos sabés que yo a los 20 años, así cuando era muy joven, me encantaban estos libros que recién salían, que eran precursores, ¿no? O de sí, Brian sí. Weiss, o de La enfermedad como camino. Bueno, eran cosas donde se empezaba a hablar de que podría haber algo que podría influir en las enfermedades, algo espiritual. Y en aquel momento, claro, qué interesante, qué lindo. Pero me tengo que dedicar a otra cosa, además Claro, el- claro. el- el- la cuestión cultural, Total. la Sí, cuestión sí. Y de supervivencia, el deber ser, del deber ser. claro, ¿qué es lo mejor para la supervivencia y la de los míos? Bueno, esto, trabajar de esto, por ejemplo, ¿no? Claro, Sí. se pasaron muchos años cumpliendo las funciones biológicas de la maternidad, de ser sociales, culturales, Ujú. si querés, de, este, de cumplir hasta con dogmas religiosos, ¿viste? Que yo llevo a mis hijos a tomar la comunión, todo Sí, lo sí, que... sí, sí, sí. Y después llega un momento que decís, sí, ya cumplí con todo eso. Ahora, y esto no significa, yo tengo una consultante que re joven y que me está mostrando a a esa Laura, Claro. que a los 20 años, por ahí, dijo, no, por este lado, el inconsciente, ¿no? De Laura, le dijo, no, no, vamos a hacer lo que hizo papá, vamos a ir por la abogacía, vamos a hacer las cuestiones, y hay 3 generaciones de abogados, ¿no? Fue elegido y no sé, fue condicionado. Tal vez por vos no. Claro, que Claro, decíamos fue al condicionado. principio, ¿no? Fue Sí, sí, sí. condicionado. Y Y entonces, pero esta consultante a mí me recuerda que se puede tener 22, 23 años Mm. e ir directo por acá. Me lo recuerda de una manera, porque es una gran insistidora. Y bueno, y ahí estamos atendiéndola. Y yo veo gente joven que empieza consulta y digo, Dios, qué cuántos años, belleza. qué Sí, belleza, sí, 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 qué sí. Me belleza. pasa lo mismo. Siento que hay un potencial ahí
porque no está tan fuerte tal vez el síntoma que se repitió en estos ciclos Sí. y pasó a ser parte tuya. Esto creo que todavía está como en los primeros ciclos evolutivos y hay tanto para tomar conciencia, tanto para ir hacia atrás y siento que, por lo menos desde mí, con mucho menos resistencia los chicos más jóvenes que llegan a Claro, consulta. Totalmente. Es es que que nosotros ya, vamos cambiando, claramente, ¿no? ya las líneas de tiempo, viste, la contemporaneidad está más cerca. Es Haces una hermoso. línea de tiempo que, claro, enseguida, y se acuerdan de cosas porque las vivieron hace muchos menos años. Entonces, la verdad, están menos condicionados, menos juicio, menos sesgo. Por ahí sí traen de ancestrales, pero de ellos Total, sí, sí. quieren salir, es más fácil. Y es más fácil, y la verdad que cuando una mamá viene por un hijo, por la preocupación de un hijo, ese hijo ya va a estar, como a vos te pasa a vos, Dani, ya va a estar con otro trabajo, Exacto. que porque su Sí, mamá sí, fue tan sí. valiente de hacerlo. Es que eso mismo, ¿no? ¿Cuánto cambia tu realidad cuando te pones en primer lugar? Porque lo que vos manejás, por decirlo así, entre comillas también, es una conciencia diferente, un mundo diferente, entonces lo vas a comunicar diferente. Ya en tu familia vas a hablar de emociones y de cómo estamos más normal, entre comillas, ¿no? Que debería ser normal desde siempre, pero bueno, no estamos todavía completamente todas las familias hablando, pero ya dejamos de tener esos juicios y nuestra vida va tomando otras dimensiones. Y lo que se trabaja en una familia se expande y se vuelve en otra, en otra, en otra, y se va naturalizando el hablar de las emociones y de cómo estamos, ¿no? Y de ir a terapia, de ir a estas sesiones, de transformar nuestra vida. Y ese es lo que queremos expandir, ¿no? En estos vivos, de que se puede vivir de otra manera, más plena, más feliz y más liviana. Sí, 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 sí. Que las cosas van a seguir sucediendo, porque yo creo que esto que nos trajo hasta acá, el propósito, si querés, o el código, va a seguir estando. Lo distinto es cómo uno lo ve y sale enseguida de la distorsión. Eso es lo que creo. Sí, Eh, coincido. Coincidimos. Esas cosas sí, de que algo por ahí de repente, no sé, el año pasado, por más que vos quisieras, era algo que vos te operaba totalmente y no lo podías. Pasa mucho esto con los hábitos incontrolables, ¿no? O sea, total, sí. yo lo he notado mucho por ahí, un alimento, o no sé, una conducta, un cigarrillo, lo que sea, cualquier hábito incontrolable, no, yo no puedo. Y de repente, después de trabajar en consulta y sacar todas esas capas y todas esas cosas y todo esos condicionamientos de la infancia y de más atrás, si querés, vos ves que entre el pensamiento y la acción hay un tiempito. Mínimo, mínimo, Sí, 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 mínimo, porque es sí. muy poquito pero te podés agarrar de ese lugarcito y decir, che, voy a pedir ayuda, voy a hacer algo, voy a ir a caminar, voy a esperar, me voy a tocar para adentro, ¿qué está pasando? ¿De dónde viene? Lo comunico, lo expreso con quien tengo al lado, con quien puedo, y saliste. Qué lindo lo Saliste. explicaste, qué lindo. Sí, lo Total, explicaste total. hermoso. Muy Sí, lindo. sí. Me atravesó hoy a la mañana. Mira, sí, 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 porque Totalmente. vienen a buscarte, o sea, yo sé que estas cosas están, Sí, vienen a totalmente. buscarte. Y bueno, y a cada uno le agarrará con el código que tiene, porque somos un tal cual. conjunto de códigos que están acá en la nuca, no los podemos ver. Entonces a alguien será por ahí no sé, un alimento, para otra persona será Una pareja, un una vínculo. pareja, un vínculo, o una sustancia, o mirar la tele, o Lo criticar, que, o lo que algo, te puede más, lo que lo que puede te más que puede, vos. y que vos Exacto. lo naturalizás y si no Ujú. hace nada. Ah, No. hoy voy a hablar de esto porque no lo aguanto a y le empezás a dar, y te está dando a vos. Tal Claro, cual, tal claro. cual. Bueno, una de las Sí. cosas que voy a traer acá, ¿no? Que Pablo dijo en el campus, donde nos juntamos cada 15 días a profundizar en esto que De hacemos. adicciones, justamente, claro. Sí, y él hablaba de esto, ¿no? ¿Cómo te ves en 2 años? ¿Te ves levantándote todos los días con este dolor, con este sacrificio?
¿Te ves ahí en 2 años o querés hacer el cambio? Esas son preguntas muy básicas que si no nos las hacemos, vivimos todo el tiempo en automático, ¿no? Pensando que todo lo de afuera me va a resolver lo que me pasa a mí por dentro. Y sabes que el mundo interior es de cada uno. Y yo por más que quiera ponerme eh, en tus zapatos, no lo voy a poder hacer nunca, porque tu experiencia de vida es tuya. Es como cuando vemos a una familia, ¿no? En mi caso, bueno, somos 7 hermanos y yo trabajo en mí y mi vivencia de mi niña es mía. Por más que yo haya convivido con mi hermano 30 años, 50 años, depende de la edad Y que de tengan tu los mismos hermano, padres que y todo, tenga los sí, mismos sí. padres y que tenga la misma situación, es mí. Entonces jamás voy a poder decirle al otro cómo se siente si esa misma persona ni siquiera entiende qué le está pasando. Y muchas veces lo tenemos de este lugar, ¿no? Cuando te ves en reacción a un comentario, a una mirada, a una observación, cuando te ves comparándote con un otro, hay estas distorsiones sutiles que Sutiles, sí, sí, sí. están ahí. Esta Ese información. espacio que dice Dani, justo, ¿no? Ujú. Que dice Aparte, Lau, digo, sí, justo. ese es justo, y también esa sinceridad con uno mismo de decir, me pesqué, Sí, me pesqué. sí, sí, Me sí, sí. pesqué en una cosa que no me está haciendo bien, en una distorsión, en algo que no me ubicó en el primer lugar. Y bueno, ahí es decir, Eso. no pasa nada, vuelvo para atrás, es lógico que me pase, es natural, o sea, no natural, no, natural no, es el inconsciente trabaja así. El inconsciente lo único que quiere es que nosotros sobrevivamos haciendo lo mismo que nos dio por resultado vida. Tal cual. ¿Estamos contentas o tristes? No le importa nada. No sería eso lo que le importa. No le importa nada, No, nada, nada. no, no. A vos naciste en una familia donde la escasez era el patrón, digamos, de comportamiento de todos los integrantes, no vayas, ahí está la famosa frase familiar, pobre pero feliz. O sea, Sí, sí, sí. El dinero no no, hace la felicidad. un montón de cosas. Sí, No sí, se te sí. vaya a ocurrir. Entonces, cuando uno empieza a despegar, el inconsciente te dice, por la duda, una deuda, un problema, una cosa. Volvamos para atrás. Y vos decís, pero che, ¿cómo puede ser que me esté pasando esto en este momento que... Y desde una mirada muy limitada, sin autoconocimientos, entonces decís, y bueno, una casualidad. ¿Qué, Que, qué país que este, este país o el viste? banco Sí. justo me aumentó este servicio, me hizo un débito doble y justo fue en este momento. Bueno, Ujú. hay que empezar, o sea, no, hay que no. La propuesta de la bioexistencia consciente de nosotras como consultoras y representantes de la bioexistencia consciente es que eso no es casualidad. Claro. Y de ahí me parece espectacular El el tipo. ciclo de vivos. Sí. Qué bueno, tal cual. No Es es Total, una, casualidad. Está total, diseñado por vos para que para lo vos. veas. Sí, Claro, para que lo sí, veas, sí, exactamente. sí. Qué lindo, chicas, esta conversación tan amena, ¿no? ay, Tan entre sí. nosotros y que después que llegue a la persona que tenga que llegarle, pero también decirle, si te llegó a vos este vivo y lo estás viendo, tomate 2 minutos para fijarte cómo estás por dentro y hacer tu movimiento, ¿no? El movimiento siempre te va a llevar a una acción y esa acción te va a llevar a otro movimiento. Entonces es muy bello, ¿no? Cuando tu vida empieza a transformarse de una manera más bella y más linda. Porque todos tenemos nuestro potencial, absolutamente todos. Acá Todos. nadie tiene un potencial diferente, somos todos potenciadores. Lo que pasa que quizás nos olvidamos en el camino y bueno, atravesamos cosas, pero no es para culparnos, es para tomar nuestro camino otra vez. Sí, totalmente, totalmente. Sí, se ve mucho, y se ve mucho, yo creo que sí, que con lo que viene, que la medicina ha avanzado tanto y la ciencia ha Ujú. avanzado tanto en la cronificación de ciertas enfermedades que antes eran de mala fama o con ciertos tantos avances en la hiperlongevidad que se viene, que todavía se habla poco, pero ya cada vez se está hablando más este, hasta que el ser humano cae, ¿no? Que en un celular tiene toda la información del mundo en una IA, hasta que nos vamos acostumbrando a todo esto, está bueno ir pensando que
hoy por hoy la gente, todas nosotras también, vamos a estar cada vez más preocupadas por la plenitud en vínculos y en economía. Total. Sí, Yo creo que va a pasar, obviamente que hay un montón de otras cosas, pero un trabajo es un vínculo. Sí, total. sí, Un sí, sí. trabajo, un trabajo es una cuestión económica, un Ujú. trabajo pleno, un trabajo de lo que sea. Entonces creo que vamos hacia esa nueva humanidad donde la conciencia puede ir complementando a la ciencia, con todos estos avances que la ciencia está haciendo. Si le agregamos un poco de conciencia, realmente está en nosotros elegir un tipo de Sí. vida diferente, total y absolutamente plena, evolutiva, con los patrones de la naturaleza como norte. Y ahí empiezan a aparecer estos milagros lógicos. Si mi sueño es que ciencia y conciencia estén de la mano, alimentándose mutuamente siempre. Ese es para mí un sueño que no está muy lejos de No está poderse lejos, cumplir, no está lejos. porque cada vez siento que hay más coincidencias, así entre comillas, Mm. entre la ciencia y los descubrimientos cuánticos o de la física cuántica o de los milenarios espirituales que venimos heredando de otras culturas también, de las nuestras también ancestrales. Es como que, bueno, en esto que hablábamos que todo coexiste en este momento, ¿no? Sí, Eh, la ciencia está haciendo este aporte maravilloso por el cual podemos seguir trabajando en conciencia. claro. Entonces, Totalmente. Y cómo eso, esto, sí, también, mira, me trae esto también, ¿no? Cómo la ciencia nos muestra que ensayo y error es tan jugoso, porque la ciencia también se equivoca y vuelve a empezar, se equivoca porque sí, necesariamente necesita, entre comillas, equivocarse para que ese proceso sea aún más potenciador, ¿no? No es que hoy, no sé, inventaron una vacuna. Esto fue un proceso en donde tal cual. se descubrió y en el medio del proceso se equivocaron muchas veces y era necesario la equivocación, justamente. Y acá te estamos diciendo lo mismo. Acá no es que Sí, te equivocaste durante toda tu vida y que actuaste de esa forma. No, fue perfecto para llegar a este presente hoy, a este vivo justamente, ¿no? Fue perfecto llegar a esto, porque te vas a dar cuenta que cada caída y que te levantaste nuevamente fue para convertirte en la persona que sos hoy, tomando esta decisión, ¿no? De qué ponerte en hermoso. primer lugar. Qué lindo lo que Hermoso, estamos hablando. amigas. Hermosa, Hermoso. hermosa charla, amigas. Realmente Una esta charla profundidad, de después de comer un cafecito Sí. en hablando, profundidad. hablando en profundidad de lo que queremos hacer, y yo también opino como vos, Clau, que creo que la ciencia y la conciencia van hacia una unión. Ahora dentro de poco hay una conferencia de medicina y bioexistencia. Sí, el Eh, 21, una sí, convención creo que una sí. convención, cada Ujú. vez hay más médicos o gente del mundo de la medicina en Humano Puente, y eso no es casual. Y muchas veces los médicos están derivando pacientes crónicos a consultores con bioexistencia, y nosotros obviamente que cuanto más preciso sea el Tal diagnóstico, cual. mejor es, porque lo Sobre que nos da todo la ciencia es maravilloso. sí, sobre todo Y en estos síntomas que no van a ser físicos, como se está perfilando, claro, viene muy bien cada una de las de los diagnósticos sí, Claro. científicos en cada cosa. claro. Es una convivencia. No, no puede haber una polaridad en eso. Creo que vamos de la mano y vamos juntos, ¿no? Qué lindo. Totalmente, totalmente. Y acá es también mirar que en cada desafío hay una oportunidad de ser una persona diferente, ¿no? Y eso es bellísimo. Y Claudia, acá, mira, ya se nos fue Sí, el se nos va. tiempo. Sí, Ay, Nos gustaría hacerte una pregunta para que le dejes a ese público que nos va a ver después y el que está acá también, que lo escuche. ¿Qué le dirías a esa persona que se está quejando del gobierno, de Pepito, de Josito, que cada cosa que le pasa es mala suerte, ¿no? Entonces, dejarle como un mensajito ahí como para cerrar este vivo hermoso en donde gracias por estar acá también, muchas gracias, agradecidísima a las dos a por haber ustedes, compartido con a nosotros. ustedes. hermoso. Usted. Yo creo que lo vinimos desarrollando muy hermosamente y desilvanando en todo el vivo Mm, y que depende total. mucho de
¿cuál es el dolor que tenés? ¿Cuál es tu dolor? ¿Hasta dónde llega esta decisión de, de poder tomar conciencia? ¿Quiénes son los que te acompañan en la vida? ¿Aportan a vos? ¿Te sentís sola? ¿Te sentís parte de? Porque cuando estás, me parece a mí, ¿no?, en una manada, es la que va a considerar que existen las casualidades. Pero cuando empezás a darte cuenta que en realidad necesitas vos tomar el mando de tu vida, porque no estás encontrando las respuestas en esa manada que te acompañó durante mucho tiempo y tu dolor se está haciendo muy grande, también te permitís ver que pasó esto hace un tiempo, volvió a pasar y vuelve a pasar. Y eso tiene que tener un hilo, no puede ser casualidad, tiene que tener un hilo. Y me parece que justamente depende de la magnitud del deseo de salir de ese lugar donde no te gusta. Qué bello. Hermoso, hermoso, Clau. La verdad que una profundidad hoy en este vivo, a veces fue impresionante. Así que bueno, muchas gracias. Un honorazo haber estado compartiendo. Ya hemos compartido otras charlas y la verdad que la puedas intercambiar con Dani, que siempre tiene una conciencia tan profunda. Y bueno, Son hermosas, chicas, realmente una charla hermosa y me gustaría que se repita, con cámara o sin cámara. Ay, qué Pero vamos lindo, por eso. bueno. Un Vamos sí, placer. por sí, eso, vamos a seguir, sí, vamos por sí. eso, Vamos sí, a seguir. estuvimos hablando de eso. Así que bueno, ahora las guardo, cierro y las pongo como colaboradoras. Chau, chicas. Gracias Y y aparte no se cortó felicitaciones por nunca. abrir. Sí, total. Rompiste un código acá. Gracias por acompañarme en este código que hoy pude trascender. Gracias a las dos. Gracias, Son muy chicas, muchas especiales. gracias. Hasta luego. Chau, Abrazo grande. chau. Chau.